Muy buenas noches nuevamente, bienvenidos a este curso de Metrología y Normalización. Mi nombre es Raúl Álvarez, soy colega. Ustedes serán, dentro de poco, Dios primero, ingenieros también. Digo que ustedes son ingenieros, serán ingenieros industriales y yo soy ingeniero mecánico. Pero les entiendo, me pongo en sus zapatos porque he estado de aquel lado también. He pasado por aula y los entiendo. Entonces, esta asignatura tiene dos grandes partes. La primera parte está relacionada con metrología o ciencia de las mediciones, donde estudiamos, por ejemplo, cómo medir diferentes magnitudes que son usadas en ingeniería y que son usadas para qué, para normalizar los procesos y es donde se ve la cohesión o la correlación entre las dos partes. Queremos normalizar para qué, para que los procesos sean constantes y por ende los productos o servicios que salen de esos procesos tengan unas características estables y ahí es cuando comenzamos a hablar de calidad. Que calidad, bajo ese enfoque, no es más que el cumplimiento de una serie de especificaciones técnicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, antes de que apareciera en el tapete el señor Henry Ford, los fabricantes de automóviles trabajaban de forma artesanal. Los automóviles se producían a mano y por ende eran extremadamente costosos. Era muy costoso tener un automóvil, bueno, no es que ahora sea barato tampoco, pero en la época de Henry Ford, a principios del siglo XX, del siglo pasado, era muy costoso tener un automóvil. Entonces, ¿eso era por qué? Porque eran productos hechos a mano. Y cuando uno se le dañaba el automóvil era un problema porque la reparación era prácticamente artesanal. ¿Qué hizo Henry Ford? ¿Dónde estuvo el éxito de Henry Ford? Henry Ford primero normalizó el proceso productivo. Henry Ford no inventó el concepto de cadena y línea de producción. Ese concepto es anterior, ese concepto es del señor Olds, que también fue un industrial automovilístico de origen canadiense. Pero lo que hizo Ford fue aplicar ese principio a la producción en masa de automóviles. Y otra cosa muy importante que hizo Henry Ford fue normalizar de las diversas partes, las autopartes de su producto emblemático, que el primer producto que sacó Ford en masa fue el Ford modelo T. De ahí comenzó también a estudiarse un modelo llamado el Fordismo. Entonces, ¿cómo hacía Ford para convencer a la gente de que comprara sus automóviles? Pues todas las piezas eran perfectamente intercambiables. Entonces, en las demostraciones que hacían en esa época, agarraban varios modelos T, los desarmaban y mezclaban las piezas. Pum, pum, y después podían perfectamente, sin importar de qué coche viniera la pieza, ensamblar, porque las piezas estaban normalizadas. Entonces, si era, por ejemplo, un ring, estaban normalizados. Si era, por ejemplo, un alternador, estaba normalizado. Si era, qué sé yo, un diferencial, estaba normalizado. O sea, todo estaba normalizado de tal manera que había esa intercambiabilidad entre las piezas. Y eso le ayudó también a él a lo que fue el servicio postventa. A usted se le dañaba un rodamiento, o como le dicen en el argot de taller, una balinera. Sencillamente usted iba al concesionario y con las especificaciones, aquí está la balinera, o rodamiento, mejor dicho. Los ingenieros hablamos de rodamiento tranquilamente. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo voy a comprar cualquier repuesto para el carro, para un electrodoméstico, yo llevo el número de parte o la muestra y con eso ya saben cuál es mi. Es más, en las agencias de carros hoy en día, tú le das la placa del automóvil y con la placa del automóvil ellos tienen ya el corte, el plano del automóvil, del modelo al cual pertenece tu automóvil y con eso te buscan la pieza. Y ya. Ya ellos saben el número de parte. Entonces saben que, por ejemplo, una, una pieza, por decir un filtro, PH 3380 es un filtro de aceite para un Kia, para un Toyota, saben a qué carros, en qué carros aplica ese filtro. Entonces, se ha logrado eso por la normalización. Por ejemplo,
cuando nosotros vamos al supermercado y compramos arroz, es un producto emblemático en la alimentación nacional. Lo primero que vemos nosotros es que todos los empaques tienen el mismo peso bajo una cierta tolerancia, ¿ok? Por ejemplo, el empaque de 5 libras o el empaque de 2 kilos. Ya hay muchos fabricantes han dejado de empacar 5 libras, están empacando 2 kilos. La unidad métrica internacional, el kilo. Ok. Tú puedes tener empaques que pesen 1995 y puedes tener empaques que pesen 2005 gramos. No hay problema, porque se establece una tolerancia. Ahora, si de repente hay un empaque que tiene 1.5 kilos, tú tienes 2.5 kilos, ya ahí ya no se puede. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace porque ese producto, el arroz, es empacado en una máquina empacadora. Y esa máquina empacadora está calibrada bajo ciertas condiciones y tiene también una tolerancia en peso. ¿Para qué? Bueno, porque son máquinas, tampoco son al 100% infalibles. Entonces, eso es lo que sucede. Pero hemos llegado a eso con la metrología. Porque, por ejemplo, el fabricante, qué sé yo, Induma, que es un fabricante brasileño de empacadoras de granos, tiene unos planos, ha desarrollado toda una ingeniería y tranquilamente, si una máquina aquí en Panamá se daña, que hay varias máquinas de esa marca aquí en Panamá, es el mismo repuesto que tiene la que está en Brasil, la que está en China, la que esté en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque ese modelo tiene asociado unos códigos de partes que son las que usan. Entonces, listo. Vamos a suponer que se dañó un controlador de temperatura, que esas máquinas lo llevan también. Bueno, tranquilamente me voy a un controlador modelo pH 1200, marca, qué sé yo, marca Onron. Me voy al distribuidor de Onron, dame un pH 1200, marca mi controlador y listo. He arreglado mi asunto. Entonces, puedo tener esa garantía en los pesos de los paquetes porque tengo una máquina que está calibrada por eso. Y una vez que está empacado, también puedo tener un sistema de control, un verificador de peso que pesa cada paquete y ve si está dentro de la tolerancia indicada y si está, sigue en la línea de empaque. Si ese paquete no cumple con las especificaciones, es rechazado. Ahora, vamos a suponer que por allá Irving quiera vender arroz también, entonces él compra el arroz en saco de 100 libras y lo empaca a mano. Después que Irving tiene 8 horas empacando arroz, a lo mejor está cansado y a un empaque le echa un poquito más, un poquito menos y no hay una. O de repente tiene una balanza y la balanza le falla o ya la vista le cansa. Entonces ahí puede haber una fluctuación y hay unas variaciones en las especificaciones. Por tanto, allí se pierde lo que es la calidad porque ya no es un cumplimiento exacto de unas especificaciones dentro de un rango de tolerancia. ¿Se entiende la idea? Y eso es importante casi que para cualquier tipo de magnitud y cualquier proceso que hagamos. Entonces, en la industria uno tiene muchas variables. Por ejemplo, la temperatura. Imagínense ustedes, ¿por qué es importante que la temperatura, por ejemplo, de cocción de los panes que hacen Bimbo o Rimi o cualquiera de esas panificadoras industriales sea uniforme? Si la temperatura es muy baja, el pan queda crudo. Si la temperatura es muy alta, el pan se quema. Eso por allí. Imagínense que de repente, eso con lo que es temperatura. Imagínense ustedes lo que es, por ejemplo, que las balanzas estén descalibradas, las celdas de carga. Entonces, en un batch pones 1 tonelada de harina y en otro batch o sea, en un lote, pones 1.5. Entonces, no estás manteniendo las proporciones de las mezclas de las diferentes recetas. Entonces, de repente las roscas no te van a quedar buenas, van a tener que botar ese montón de rosca. Entonces, la idea de medir y normalizar es para evitar el desperdicio en los procesos industriales. ¿Por qué? Porque si yo estoy fabricando pan, yo quiero vender todo, yo no quiero perder nada. Siempre va a haber una merma, siempre va a haber una pérdida, pero a eso hay que irlo reduciendo. Entonces, por eso instalamos sensores de temperatura, sensores de presión, instalamos celdas de carga que se calibran cada cierto tiempo, instalamos medidores y sensores para casi que cualquier tipo de magnitud física. Por ejemplo,
Eso es lo que es en la parte productiva. En la parte de mantenimiento, tiene muchísima aplicación. Por ejemplo, en una ocasión una persona me dijo que ya no era necesario enseñar a trabajar a mano. No, porque ahora lo que había que enseñarle a ustedes, los alumnos, era manejar esos sistemas sofisticados de que yo escuché esa opinión, la respeto, como toda su opinión, mas no la comparto. Porque de repente en una empresa como Nestlé, que es una multinacional, tiene unos equipos muy sofisticados para facilitar las tareas de mantenimiento preventivo. Por ejemplo, tienen cámaras infrarrojas, tienen cámaras termográficas, tienen analizadores de espectro, tienen una cantidad. Perfecto. Tienen detectores por ultrasonido. Ok, muy bien. Pero hay empresas donde la persona lo que va a tener es un estetoscopio, como el de los médicos, va a tener un tacómetro y va a tener un multímetro con pinza amperimétrica o amperclamp. Eso es todo lo que va a tener. Y con eso tiene que resolver. Y el ingeniero que está ahí, si la persona está entrenando y no sabe, tiene que enseñarlo. Y los técnicos viejos tienen que enseñar al técnico nuevo. Mira, vamos a comenzar a ver todos los consumos de corriente de todos estos motores. Los motores eléctricos tienen un amperaje o consumo pico que cuando ocurre el arranque. Entonces, ese es el que marca la placa. Tantos amperios, generalmente lo que marca la placa del motor es el máximo amperaje que es en el arranque. ¿Y por qué en el arranque hay mayor consumo de potencia, de energía? Que es lo que llamamos el amperaje, vulgarmente. Es porque el motor está detenido, hay que vencer esa inercia y provocar el movimiento. Una vez que el rotor ha vencido la inercia, baja el consumo de energía, llega al régimen permanente y él está en el consumo que es. Ahí es cuando baja. Entonces, ¿qué sucede? Si yo soy un técnico y yo he ido monitoreando el consumo de un motor, yo pongo toda la semana, voy a hacer mi recorrido, pego el amperclamp para ver cómo está el consumo del motor. Veo que está en 3 amperios, 3 amperios, 3 amperios. Perfecto. A 2 meses después veo que está en 4 amperios. Bueno, todavía. Después veo que está en 5, es decir, que se está incrementando el consumo de energía. Bueno, aquí está pasando algo. Puede ser que ya, recuerden que si necesito más energía, puede ser que algo me está frenando el motor. ¿Qué me lo puede frenar? Bueno, los rodamientos, en principio, que nos está frenando. Y yo con el tacómetro también puedo ver si la velocidad de giro, si lo que llaman las RPM se ha mantenido constante en el tiempo o ha cambiado. Entonces, con esas dos herramientas que son bien básicas, un tacómetro y un amperclamp, digo, mira, estos rodamientos están fallando. Y también puedo tener un control de las horas de operación de esos rodamientos y mira, ya le toca cambio. De repente, si la semana siguiente, si hoy es lunes y el otro viernes, el viernes, ya le toca salir esa línea, bueno, vamos a bajar ese motor, cambiar los rodamientos, balancear los ejes y hacerle un mantenimiento completo para volverlo a arrancar. Pero si yo no mido, no soy capaz de nada. Claro, si yo tengo una cámara termográfica, ay, mira, aquí hay un incremento de temperatura, pero si no la tengo, entonces tengo que trabajar con lo que yo tenga. Entonces, los principios básicos y los dispositivos básicos nunca van a pasar de moda. Por ejemplo, una vez viendo una de esas series de investigación CSI, ellos usaban microscopios electrónicos, una nota, pero un día se le fue la energía, se quedaron sin red. ¿Qué hizo el jefe? Le llevó, vamos a operar, a operar los principios. Entonces comenzó a buscar los microscopios ópticos y todos los aparatos antiguos para seguir trabajando, porque los principios nunca mueren, los principios permanecen constantes. Entonces, o digamos una persona que trabaje en ingeniería civil, que trabaje haciendo mediciones de áreas bueno, hay medidores láser, bien bonitos hoy en día, perfecto, medidores de infrarrojo y tal, que tú colocas el extremo acá, ya él tiene el cero coincide con el extremo del equipo, imagínense que el equipo es algo así, como el teléfono que tengo yo acá, si tú lo pegas a una pared, el cero está cuando hace contacto con la pared, y aquí sale el rayo, y por el principio de la velocidad de la luz, él sabe el tiempo que tarda,
y determina la distancia. Cuando se me daña el equipo, ¿qué hago? Bueno, tengo que tener mi cinta métrica. ¿Que me voy a demorar más? Sí, perfectamente me voy a demorar más. Pero si tengo que resolver con lo que yo tenga, porque para eso somos ingenieros. ¿Entiendes? Entonces, vamos a compartir ahora pantalla, ya que sean... Entonces, metrología básica. Esta es la primera lección de este curso. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esto es a grandes rasgos el programa de la asignatura. Sin embargo, en Moodle está estructurado en 5 módulos. Este programa es bastante largo y yo lo he organizado de una manera diferente. Tenemos los mismos tópicos, pero organizados en 5 módulos. Entonces, comenzamos con una reseña histórica, que es más o menos lo que hemos comentado. Conceptos fundamentales, sistemas y unidades de medida. Recuerden que tenemos los dos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés, del cual todavía nos quedan algunos vestigios. El pie, nos queda el galón, nos queda la libra, nos queda la yarda. Termometría, volumetría y masa. Termometría, que es medición de temperatura, volumetría de volumen y, bueno, masa, mediciones de masa. Los patrones, que son, digamos que, pues, en algunas ocasiones los llaman testigos y no son más que, si es, por ejemplo, masa, son unas masas de prueba que yo utilizo para calibrar mi balanza. Por ejemplo, tengo el patrón de masa que es el de 1 kilo. Entonces, yo lo coloco en mi balanza y si mi balanza lee 1 kilo, esa balanza está calibrada. Hay patrones de diversos tipos. Por ejemplo, los patrones internacionales están guardados en la Oficina de Pesos y Medidas por allá. Y hay patrones nacionales que son los que se distribuyen a cada país para que la metrología de cada país pueda calibrar todos los equipos existentes en su territorio. O Lo sea que es que, profesor, disculpe que lo interrumpa, en ese caso los patrones serían como los modelos que establecen el estándar para verificar si estoy midiendo bien. O sea, es algo que ya se ha comprobado que pesa o que mide o que tiene cierto volumen y con eso entonces lo tomo como referencia para ver si mi equipo está bien o mal. Exactamente. Entonces, a su vez, los patrones nacionales son supervisados por la Internacional de Metrología. Y el Servicio Nacional de Metrología de Panamá es el que certifica a las empresas que se van a encargar en la práctica de hacer esas certificaciones en los diferentes negocios. Entonces, por ejemplo, hay patrones de masa. El patrón original de masa era una barra de platino e iridio bajo tales condiciones que estaba en París. Como era tan, después en base a esa barra se hicieron diferentes patrones de metro para los diferentes países. Posteriormente se tomó una definición mucho más sencilla con la longitud de onda. Entonces, que era mucho más fácil de reproducir. Con la longitud de onda del isótopo Critón 16, si mal no recuerdo. Entonces, hay patrones, pues, todas las naciones tienen sus patrones para calibrar que todas sus balanzas, todos sus termómetros y todos sus instrumentos tengan las mediciones correspondientes. La metrología aplicada a la industria, bueno, fundamental. ¿Cómo se aplican todos estos principios de medir correctamente en la industria? Bien sea en la industria manufacturera, también hay aspectos legales. Porque, por ejemplo, un caso que me pasó una vez que fue bastante curioso, saben que eso lo vamos a ver más adelante, está dentro de las actividades que vamos a hacer en el curso. Panamá tiene su sistema de normativo, que son las normas COPANIT, Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas. Entonces ustedes consiguen normas COPANIT para pan, para alcohol, para ron, para cualquier cantidad de productos. Y en todos esos productos están los huevos de mesa, que son los huevos que se consumen aquí en Panamá y que son de diferentes fabricantes. Yo trabajaba en una empresa de esas, una empresa avícola, hace unos años, y bueno, hubo un reclamo y hubo que ir
a la Codeco con una citación que una persona se estaba quejando de que el peso indicado no cumplía con la normativa. Y recibieron la queja y bueno, resulta que la queja no procedió porque eso se mide por docenas, no se mide por unidad. Entonces la persona había sido suficientemente curiosa y había un producto, uno en una docena, que el peso estaba por debajo del indicado, pero es que la normativa te habla es de peso por docena, no te habla de peso por unidad. Posteriormente se cambió el equipo, era un equipo ya bastante antiguo, y se cambió por un equipo mucho mejor, con unas balanzas mucho más precisas, y eso hasta ahí llegó. Entonces, tenemos después lo que son los equipos de medición, funcionamiento e importancia, y ya la última parte del curso está relacionada con la normalización. Vemos aquí algunos aspectos fundamentales de normalización, lo que son normas internacionales, industriales y técnicas, como es la normalización en Panamá, que ya les comenté que es con la Copanit, Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas. Y por último, las normas ISO, que son estándares internacionales que tienen diferentes ámbitos de aplicación. Por ejemplo, las ISO 9000, que son sistemas de gestión de la calidad. Ahí está recientemente, creo que es la ISO 21000, que es sistema de calidad aplicado a instituciones educativas. Y dentro de todo ese proceso que ustedes habrán escuchado, que la Universidad Latina está en proceso de reacreditación y todo aquello, tiene que cumplir con una serie de especificaciones emitidas por el CONEAUPA, digamos que la institución para el aseguramiento de la calidad en educación superior de Panamá. Comisión Nacional de Acreditación. Bueno, ahorita no me acuerdo bien las siglas que significan de CONEAUPA. Entonces, generalidades de la metrología. Metrología es la ciencia e ingeniería de la medida. De metro, que ya sabes que es la unidad de medida de longitud en el sistema internacional. Y logía, que es ciencia. No se incluye el estudio, mantenimiento y aplicación de sistemas de pesos y medidas. Entonces, el estudio, bueno, sí, cómo funciona. Muy importante el mantenimiento, porque de nada me sirve tener instrumentos de medición que no estén calibrados. Su ámbito de acción es a nivel científico, por supuesto. Cuando un científico está formulando, por ejemplo, quiere desarrollar una vacuna, tiene que medir muy bien las proporciones de los diferentes componentes de esa vacuna. A nivel industrial, por lo que ya hemos comentado, para que la producción en masa sea exitosa, tiene que estar todo bien normalizado, bien medido. Y legal, por lo que le comentaba. Si desde el punto de vista legal no se cumple con las especificaciones, eso es un problema para la empresa. Y vienen sanciones después y todo lo demás. Inclusive, fíjense ustedes, aquí se menciona que en cualquier otro ámbito demandado por la sociedad, en lo que es la circulación de pasajeros por las carreteras nacionales, también hay eso, porque te ponen ahí un límite de velocidad y están los funcionarios de la autoridad del tránsito o los funcionarios de la policía de tránsito con los radares midiendo la velocidad. Y esos equipos deberían estar calibrados, en teoría. Entonces, objetivo fundamental de la metrología es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, garantizando la trazabilidad de los procesos y la consecución de la exactitud requerida en cada caso, empleando para ello instrumentos, métodos y medios. Esto de trazabilidad es bien importante, porque en la trazabilidad yo puedo saber la marca que va dejando el producto a lo largo de cada una de sus etapas. Entonces, por ejemplo, un proceso de elaborar pan en la casa, si es un pan para que yo voy a comer en mi casa, tal vez no tengo que tener ese nivel de exigencia y de cuidado con las proporciones que si es una panadería como Remix, por ejemplo. Entonces, ellos comienzan allí con un proceso donde la metrología aplica desde la recepción de la materia prima. Entonces, por ejemplo, compran, qué sé yo, la harina. Bueno, hay que hacerle las pruebas a la harina. Se toma una muestra para saber si ese lote de harina que estoy recibiendo cumple con las especificaciones que yo necesito para mi harina. Que el aceite, estas condiciones del aceite, perfecto. Listo. Posteriormente, los equipos de mezclado que estén bien calibrados,
y que si yo digo que son 1000 kilos de harina, son 1000 kilos de harina. Si yo digo que son tantos galones de agua, son tantos galones de agua. No que un poquito más, un poquito menos. Aquí no se puede hablar de un poquito más, un poquito menos. Aquí se habla de tolerancia. Claro, en una tonelada que se te vayan 100 gramos tampoco es tanto. Es nada. Pero si digamos, en un medicamento, tienes que tener 500 miligramos, se te van 600, ahí tú cambias por completo el medicamento, porque el orden, o sea, el error es relativo. Entonces, no es lo mismo. ¿Cuántos es 100 entre 500? Es más o menos un 20% de error. Pero 100 gramos entre una tonelada, que son 1000 kilos, y un kilo son 1000 gramos. Entonces, un error de 100 entre 1.000.000 es prácticamente despreciable. Entonces, tenemos metodología científica, industrial y legal. De esto ya comentamos un poco. En la científica nos encargamos pues de los desarrollar laboratorios primarios o de referencias nacionales. En la industrial nos vamos a enfocar en lo que es la industria. Y en la legal vamos a tener allí todos los aspectos legales. Entonces, aquí obtenemos la parte regulatoria. Esta disciplina ha pasado por diferentes etapas históricas. Desde mediados del siglo XVI, el interés por la determinación de la medida del globo terrestre y los trabajos que al efecto se llevaron a cabo por orden de Luis XIV, el rey de Francia en esa época, el rey Sol, pusieron de manifiesto la necesidad de un sistema de pesos y medidas universal, proceso que se vio agudizado durante la Revolución Industrial y culminó con la creación de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas y la construcción de patrones para el metro y el kilogramo en 1872. Este patrón de 1872 era que una barra de platino iridio conservado a 4 grados centígrados, bla, 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 4 grados Celsius, perdón. Y el kilogramo y el litro fueron definidos como que el litro es el volumen que ocupa 1 kilogramo de agua. Así es la cosa. Entonces, fíjense que más o menos en la época de la Revolución Francesa fue cuando se desarrolló el metro como unidad de medida. Y aquí hay algo interesante que comentar. ¿Saben por qué la medida de longitud del sistema inglés se llama pie? ¿Alguna idea por qué se llama pie? ¿Ninguna idea? No sé si estoy confundida, pero no sé si es que tomaron como referencia el pie de alguien para la medida, alguien importante. No sé si fue el rey o algo así. Tal cual. ¿Cuál? Había medidas también que si el codo era a distancia desde el codo hasta acá, hasta la muñeca, el pie, la brazada. Entonces sí, justamente, el pie era el pie del rey, pero cuando el rey se moría y venía un rey que tenía el pie más grande, entonces, por eso que a mí no me gusta mucho el sistema inglés. Y le explico por qué. El sistema inglés es un poco complicado, porque por ejemplo, una pulgada, que es la pulgada, es la unidad más pequeña, bueno, también tiene su múltiplo. Pero entonces, un pie son 12 pulgadas. Entonces, una yarda son 3 pies. Entonces, no hay. En cambio, con el sistema internacional todo es de 10 en 10. Es mucho más sencillo. Dígame, por ejemplo, que si la onza, no, no, no. Si uno mide en metros y después pesa en kilogramos, es mucho más fácil. Todavía hay gente que se resiste. Uno ve en el supermercado pidiendo 2 libras de carne, 1 libra de jamón, tantas libras de cebolla. O cuando uno va a comprar, por ejemplo, cable en Duy Center, te lo venden por pie. ¿Tantos pies de cable? Eso ya no. Más fácil medir en metros y pedir todo en metros. Pero bueno, para ustedes se será más fácil, pero para los abuelos, los abuelos van y piden tantos galones de gasolina. Era lo que había en su época, el galón. Entonces, establecidos los patrones, dirán, bueno, ya la metodología muere. La metodología sigue existiendo
porque ahora no solamente es extender los patrones, es también velar el cumplimiento y también ir facilitando los procesos de medición. Por ejemplo, ahora hay estos medidores de longitud que son mucho más sencillos, que trabajan ¿cómo se llama? Con láser. Es mucho más fácil medir así que con una cinta métrica convencional. Ya la definición de metro es mucho más fácil que la primera definición inicial. Y así esta ciencia sigue estando viva y también van apareciendo nuevos equipos de medición y la metodología tiene que validar que estos equipos de medición realmente miden lo que están midiendo. Entonces, por ejemplo, en lo que es la medición de caudal, que es típico en la mecánica de los fluidos, el mejor instrumento de medición de caudal es el tubo Venturi, pero tiene una gran desventaja el tubo Venturi. Su desventaja es que usted tiene que agarrar, cortar la tubería, colocar un par de bridas e insertar el tubo Venturi. Hay dispositivos que trabajan por por ultrasonido que no hay que hacer ese corte, sino que son como unas abrazaderas. Usted lo abraza a la tubería y con eso puede determinar el caudal. Es mucho más fácil. Pero para calibrarlo, en muchas partes, tuve que tener un tubo Venturi allí para calibrar los demás equipos sofisticados. Y el tubo Venturi trabaja con los principios fundamentales. Entonces, es importante que nuestros equipos estén bien calibrados. ¿Por qué? Porque hoy en día el comercio es un comercio global. Nosotros podemos estar acá y fíjense que, por ejemplo, nuestra computadora puede ser Dell o puede ser, qué sé yo, puede ser HP o puede ser Acer. Es decir, tenemos en las manos generalmente teléfonos Samsung o iPhone, que no son hechos acá en Panamá, son hechos en otras latitudes. No sé qué sucede. Imagínense que por allá te mandan unas especificaciones y los equipos están descalibrados. Cuando llegamos aquí a Panamá, que revisamos las especificaciones, mira, esto no cumple, no cumple, no cumple, no cumple, no cumple, y te llevas tu container otra vez para otra vez. Y eso no es bueno para nadie, porque en fabricar ese lote de productos que están defectuosos se invirtió una gran cantidad de dinero, se invirtieron recursos, mano de obra, y si eso está defectuoso, eso va para la basura. Entonces, eso no sirve de nada. Más allá de que la empresa pierda ese lote de productos, es que se usaron unos recursos, se usaron recursos naturales, se usó energía y eso después se vota. Eso no tiene sentido. La idea es que lo que se produzca cumpla con las especificaciones y sea útil a la sociedad. Entonces, la metrología es el núcleo central básico que permite el ordenamiento de estas funciones, es decir, trazabilidad, calibración, acreditación de laboratorio, y su operación coherente las ordena con el objetivo final de mejorar y garantizar la calidad de productos y servicios. Entonces, si ustedes tienen un laboratorio por allí, de cualquier índole, que no está avalado, bueno, de repente a modo de consulta servirá, pero si usted se lo piden, por ejemplo, un laboratorio especializado y acreditado para determinar, ver cómo están las descargas de aguas de una planta de aguas residuales, ese laboratorio tiene que estar certificado para que se valide que esas mediciones que están haciendo cumplen con todos los estándares, con toda la normativa indicada. Fíjense que hay pequeñas empresas, hay pocas pequeñas y medianas empresas llamadas pymes que conocen la palabra metrología, pero todas necesitamos la metrología, porque si vendemos alimentos por peso, si vendemos los cables por yarda o por pie, tenemos que saber medir, y no es medir a ojo por ciento, es medir con instrumentos adecuados, porque fíjense ustedes, desde que inventaron las balanzas estas que hay en los supermercados te cobran unas cantidades exactas. En cambio que uno va a los comerciantes tradicionales que tienen balanzas de esas de aguja y a veces cobran de más o cobran de menos. Generalmente cobran de más. Ah, eso pesa 2 1/4, redondealo a 2,5 que el cliente no se da cuenta. Ya, eso es tanto ya. En cambio que esas balanzas electrónicas te pueden cobrar 1,58, 1,57, lo que es. No te va a cobrar algo redondeado. O al menos el redondeo va a ser menos evidente que una balanza tradicional.
Empresarios y consumidores necesitamos saber con precisión el contenido exacto de un producto. Por eso es que el vendedor tiene que tener instrumentos bien calibrados para que las medidas sean confiables. Una medición adecuada incide directamente en la calidad de los productos, que es un pilar de la competitividad empresarial e internacional. De hecho, si una empresa quiere certificarse a las normas de la serie ISO 9000, debe cumplir con los requerimientos de confirmación de metodología. Entonces, la metodología es clave del comercio internacional. 1 kilogramo tiene que ser igual en Japón, en Italia o Estados Unidos. Después, no, que nos vendieron de menos, nos vendieron de más. No, señor. Tiene que ser exacta la medida con una tolerancia, como les dije al principio. La metrología está presente a realizar mediciones para la investigación en universidades y laboratorios, en la actividad de organismos reguladores, en la industria militar, producción y comercio. Su aplicación abarca campos diversos: medicina, industria farmacéutica, la construcción, la metalurgia, la minería, la actividad pesquera, prácticamente en todas las industrias, en todos los sectores. Entonces, por ejemplo, cuando uno está enfermo y tienen que ponerle un suero, póngale tanto cc. Entonces, tienes que saber, tienes que medir bien. Imagínate que el médico le diga a la enfermera, póngale 5 cc de tal sustancia y le pone 10, porque no supo medir. ¿Para qué sirve la metrología? Algunas estadísticas señalan que entre un 60 y 80% de las fallas en una fábrica están relacionadas directamente con la falta de un adecuado sistema de aseguramiento metrológico. Esto no solamente se refiere al instrumento de medición, sino también al error humano. Aparte de tener buenos instrumentos, tenemos que tener un recurso humano bien capacitado para usar esos instrumentos. No es que, por ejemplo, yo voy qué sé yo, a medir con un calibrador y voy a medir con el calibrador torcido, no. Porque me voy a parar, por ejemplo, frente a un manómetro Burdon y en lugar de pararme así de frente, me paro de lado. Que no estoy leyendo bien. O que me dan un instrumento carísimo de esos láser para medir distancia y yo lo tiro al suelo y lo parto. Medir exige utilizar el instrumento y el procedimiento adecuado, además de saber leer los resultados. Sí. Mira, yo obtuve esta temperatura. Ahorita estamos aquí en Panamá a las 8 de la noche y el termómetro me dice que estamos a 10 grados centígrados. Ese termómetro está mal, ¿no? Como que en Panamá vamos a estar a 10 grados centígrados o que vamos a estar a 50 grados y que estuviéramos en Qatar. Entonces, eso de saber medir hay que también tener ciertos criterios para saber si los equipos están midiendo lo que es o lo que no es. Y si estoy usando un instrumento y veo que el resultado no me convence, me busco otro y comparo. Y si tengo dudas, busco un tercero. Y si de esos 3 que tengo 2 que me dan la misma medida, ya sé que el tercero es el que está defectuoso. Gracias a la metrología, las empresas aseguran calidad, productividad y competitividad. ¿Por qué calidad? Porque al cumplir con las especificaciones, se considera que el producto tiene calidad. Productividad, ¿por qué? Porque la productividad está asociada con el buen uso de los recursos. Entonces, si yo utilizo los recursos, hago una maximización del uso de mis recursos, entonces soy productivo. ¿Por qué? Porque logro los resultados deseados con la menor cantidad posible de recursos invertidos. Y soy competitivo porque si cumplo con mi calidad y productividad, puedo tener unos costos de producción más bajos que mi competencia y puedo sencillamente dominar el mercado. En eso son expertos los chinos, por ejemplo, en abarcar el mercado porque tienen una mano de obra muy barata por ahora. Unas mediciones correctas me sirven para reducir rechazo y reproceso. Rechazo, bueno, esto no cumple con las especificaciones, vamos a botarlo o reprocesarlo. El reproceso también cuesta dinero. Medir bien te permite aprovechar mejor las materias primas y asegurar el cumplimiento de especificaciones. En un sistema de aseguramiento metrológico tienes instrumentos de medición verificados y calibrados, personas capacitadas para usar esos instrumentos, una correcta interpretación de los resultados y un ambiente protegido para los equipos. Entonces,
Esto ya hemos conversado un poco, el Sistema Internacional de Unidades, conocido anteriormente como sistema métrico, basado en el metro, el kilogramo, el segundo. Para 1960, la Conferencia General de Pesos y Medidas, como autoridad suprema para la época, adoptó el nombre de Sistema Internacional de Unidades. Está en uso hoy en día en más de 100 países y está formado por 7 unidades básicas y varias unidades derivadas. Fíjense que el sistema inglés nació en Inglaterra o en el Reino Unido y ya ellos están usando el sistema internacional desde hace varios años. Sistema inglés sobrevive en los Estados Unidos de América y en los países que hemos tenido una relación muy fuerte con Estados Unidos, como Panamá, por ejemplo. Fíjense que aquí es muy común todavía la pulgada, el pie, la yarda, la libra, la PSI para unidad de presión. Entonces, ¿cuáles son esas unidades básicas del sistema internacional? El metro, el kilogramo, el segundo para el tiempo, el amperio o ampere para la corriente eléctrica, el Kelvin para la temperatura en termodinámica, el mol para la cantidad de sustancia y la candela para la intensidad luminosa. En el sistema inglés tenemos el pie, la libra, PD o pound, el segundo, el amperio, el ranking para temperatura termodinámica, el libramol y también tenemos la candela. Entonces, como les comentaba hace rato, los remanentes del sistema inglés están acá, el pie, la libra y el galón. Y bueno, acá tenemos que a partir de las unidades básicas se derivan otra serie de unidades. Por ejemplo, la unidad de fuerza es el newton, pero el newton se define como kilogramo, 1 kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado. La presión, que es newton por metro cuadrado. Y pare usted de contar. Todas las demás unidades que usamos en el sistema internacional están basadas en las 7 unidades básicas. Bueno, es importante la calibración de los equipos. Sumamente importante. Por ejemplo, hay equipos en la industria alimenticia que se encargan de detectar la presencia de trazas metálicas en los alimentos. Ustedes dirán, ¿por qué tiene que haber metales en los alimentos? Bueno, mira, en las empresas tienes muchos elementos metálicos. Tienes tornillos, tienes transportadores, tienes superficie de acero inoxidable. Y es posible que un tornillo se caiga, es posible que se desprendan virutas de acero inoxidable. Entonces, hay esos equipos de medición. Cuando se vende, por ejemplo, un equipo de detección de metales, se les entrega al cliente un patrón de calibración. Entonces el cliente puede calibrar su equipo. Disculpen un segundo. El cliente lo calibra, pero la ley le exige que tenga una calibración cada 6 o cada 12 meses. Entonces, cuando se cumplen esos 6 meses, tiene que ir una empresa autorizada a hacer esa calibración, emite un informe de calibración y ellos lo guardan como soporte para las auditorías. Y también dentro de las cosas que hacen es determinar si los patrones de medida que tiene la empresa, los patrones de calibración, están funcionando bien. Entonces, todos los instrumentos de medición que afectan la calidad del producto deben ser sometidos a calibración. Eso lo tiene que hacer un laboratorio o una empresa especializada y acreditada ante el Instituto Nacional de Normalización y Metrología Legal de Panamá. Y el informe, por supuesto, que tiene que ser entregado, tiene que entregarse un reporte firmado y sellado. Tenemos acá los patrones de medida. Esto ya hemos conversado a lo largo de esta charla. Tenemos los diferentes tipos de patrones, el primario, el secundario, el nacional y el internacional. El internacional, por ejemplo, del metro está en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París. De ese patrón internacional, emitieron un patrón nacional, el que llegó a Panamá. De ahí se desarrolló un patrón primario que puede tener, por ejemplo, una empresa certificadora y los secundarios, que son los que tienen todas y cada una de las empresas, que a su vez tienen que calibrar sus equipos porque eso forma parte de los planes de mantenimiento que tienen que hacer las empresas. Tenemos patrones de referencia, de trabajo y transferencia. Esto ustedes lo pueden leer con más calma. Esta presentación ya está publicada en Moodle.
Y la trazabilidad, que es un tema bien interesante. La trazabilidad puede tener dos interpretaciones. Como cada uno de los pasos que hace un producto a lo largo del proceso productivo. Y en cada una de esas etapas yo voy colocando puntos de control de calidad. Entonces, al final de toda esta historia, la calidad, entendida bajo los criterios de Deming y Taguchi, viene dada por una suma. O sea, es como decir que la calidad se logra a lo largo de una suma o una integrabilidad de diferentes cosas. Es decir, la calidad no es al final solamente producto rechazado, no, la calidad se va construyendo a lo largo de todas y cada una de las etapas del proceso productivo. Trazabilidad también la podemos interpretar como la propiedad del resultado de las mediciones efectuadas por un instrumento por un patrón, tal que puede relacionarse con patrones nacionales o internacionales, y a través de esto a las unidades fundamentales por medio de una cadena interrumpida de comparaciones con todas las incertidumbres determinadas. Es decir, tengo todas mis mediciones, esas mediciones son consistentes, aquí las tengo, y esas mediciones que yo tomé con este instrumento están conformes o respaldadas por un instrumento patrón. Calibración es el procedimiento para comparar el resultado de un instrumento con el patrón de medida, patrón de referencia. Entonces, supuestamente el patrón es el patrón. El patrón tiene que estar nítido, perfecto. Bueno, no sé si el que tengo yo aquí en la empresa no coincide con lo que dice el patrón, bueno, tengo que cambiar el patrón yo en mi empresa. ¿Se entiende esa idea? Sí, profesor. Ay, déjeme un segundo acá, por favor. Vamos a meter este té. Ay. Entonces, hay certidumbre en las medidas. Tenemos errores tipo A y tipo B. Tipo A, aquellas que pueden estimarse a partir de cálculos estadísticos obtenidos de las muestras recogidas en el proceso de medida. Tendríamos entonces acá la desviación estándar y la desviación típica. Y tenemos certidumbre basada a estimaciones. Y tenemos otras basadas en otras informaciones. Por ejemplo, ¿qué haría yo? Tomo una serie de medidas, tomo un valor promedio, determino una desviación estándar y con eso construyo mi intervalo de confianza. ¿Qué factores me influyen en tomar correctamente una medida? Primero, que mi equipo esté calibrado. Segundo, esa consistencia que aquí llamamos deriva, que es la variación de la medida a lo largo del tiempo. La temperatura. Ustedes dirán, pero la temperatura, ¿qué tanto influye? Por ejemplo, los metales se dilatan por efecto de la temperatura. No es lo mismo medir una barra de acero a 0 grados Celsius que medirla a 100. Hay una pequeña variación. La resolución mínima que tiene el instrumento, la inestabilidad de la fuente de medida o equipo. Por ejemplo, en los manómetros, hay manómetros tipo Burdon que tienen glicerina y otros que no. La glicerina, que es un líquido que se utiliza para amortiguar la aguja, es para que la aguja no esté en este plan. Si tú estás midiendo y la aguja parece un limpiaparabrisas, ¿cómo tú mides allí? El método de medición, la repetibilidad. Yo repito la medición, me da lo mismo. La vuelvo a repetir, me da lo mismo. La vuelvo a repetir y me da lo mismo. La parte humana. Y esto que es la reproducibilidad. Si yo tomo diversos instrumentos y con esos instrumentos tengo la misma medida. Instrumentos de medida, muchísimos. La cinta métrica, la regla, el pie de rey, vernier o calibrador. Es un instrumento bien interesante, muy básico, pero muy utilizado. El micrómetro, este que está acá, no, aquí no hay micrómetro.
Esto no es otra cosa. No, aquí no hay micrómetro. Reloj comparador. El reloj comparador, por ejemplo, es para medir la alineación entre dos ejes. El gramil, comparador de carátula. El tacómetro, el termómetro, el voltímetro, el amperímetro, las galgas. Las galgas te miden espesores, balanza, rugosímetro, durómetro y pHímetro. Es decir, cualquier cantidad de instrumentos de medición. El pie de rey o vernier, muy común, por ejemplo, en los talleres mecánicos, en las tornerías. Esto que es común en las tornerías, ya para medir con más precisión, es el micrómetro, para medir, por ejemplo, el desgaste en los anillos y en los cilindros de un bloque de un motor. Y tenemos acá un corte de un pie de rey, y aquí tenemos la medida que te da las milésimas, que es el nonio. El micrómetro, que es mucho, mucho, mucho más preciso que el pie de rey, tiene precisiones de milésimas de milímetro. Y bueno, son algunos tipos de instrumentos de medición que son de gran aplicación en nuestro día a día. ¿Qué vamos a conseguir nosotros en nuestro día a día? Nos vamos a conseguir en las plantas termómetros. Fíjense de estos termómetros de mercurio que tenemos en las casas, termómetros de infrarrojo. Vamos a tener también unos dispositivos que se llaman los PT100, los llaman termopozo o termocupla. Y son bien interesantes porque ellos asocian un cambio de temperatura con un cambio en la resistividad de un metal. Entonces, con eso sabes, puedes medir la temperatura. Entonces, fíjense que estamos hablando de que el termómetro clásico es el de mercurio, que tenemos en las casas, pero a nivel industrial están los termopozos, termopares, los PT100, cuyo principio de medición es la resistividad de un metal. Manómetros para medir presiones, caudalímetros para medir caudal, balanzas, es decir, de acuerdo al proceso que usted tenga, usted tiene una gran cantidad de instrumentos de medición. Voltímetros para medir voltaje, amperímetro, tacómetro para medir velocidades de motores. Es decir, que hay una infinita gama de equipos de medición y todo depende de la industria en que usted trabaje y también de los recursos que usted tenga. A medida que usted quiere invertir más y mejorar las cosas, va invirtiendo en mejores equipos. Por ejemplo, para lo que es el mantenimiento preventivo, se tienen, por ejemplo, analizadores de vibraciones, cámaras termográficas, instrumentos, por ejemplo, para hacer análisis tribológico de los aceites. Es decir, que hay una infinita gama. Lamentablemente aquí lo que vemos son generalidades, las pinceladas. Pero esto es una rama que yo les comento que es bastante, bastante interesante. Hay gente que se dedica exclusivamente a esto. Ir a las empresas a hacer análisis de vibraciones, a hacer calibraciones de ejes, calibraciones de impulsores de bombas. Es que algo tan sencillo, por ejemplo, cuando uno va en el auto y hay una llanta desbalanceada, uno siente esa vibración en el volante. Entonces uno va al chino y ellos miden y te coloca un peso. Si la balanceadora del chino está mala, entonces hay instrumentos de medición casi que para cualquier magnitud. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Por el momento no. Bueno, mire, vamos a trabajar acá en grupo algunas actividades. Vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a evaluar esta asignatura? Eso es lo que yo quería decir. Voy a buscar el plan de evaluación acá para presentarlo. Partir rápidamente acá. ¿Se ve el plan de evaluación, jóvenes? ¿O no se ve todavía?
Sí, Bueno, vamos a tener entonces en esta asignatura Sí se un ve examen. más. Ok, vamos a tener un examen parcial de 20%, que es un examen global, más o menos de todo el contenido de la asignatura. Un trabajo final, que siempre me gusta poner un trabajo final. Eso es una tradición ya en la Universidad Latina, aplicarse en un trabajo final. Un par de casos prácticos y un par de charlas o exposiciones. Entonces, en este caso, como ustedes son poquitos, vamos a trabajar en grupo de 2 personas. De todas maneras, esto es la lección número 3. Esto está puesto en Moodle. Si no está, voy a subirlo nuevamente. No hay ningún problema. Sí está puesto, profesor, Ok. en la parte inicial del curso. Entonces ya tenemos todo ya. Entonces, este video lo voy a subir, voy a subir a YouTube y lo voy a subir también a la plataforma. Les voy a pedir que vayan organizando en los grupos para asignarles los temas de las charlas, las exposiciones y todas las actividades que vamos a realizar acá en este curso. Vamos a vernos nuevamente en 2 semanas, es decir, deberíamos vernos el 2 de febrero. ok. Entonces voy a escribirle al resto de los compañeros, si los conocen, por favor, indican que estuvimos acá el día de hoy, se organizan en grupos y bueno, mantenemos siempre en contacto. Cualquier información, cualquier duda que tengan, me escriben al correo, por favor. Todos ustedes deben tener mi correo porque yo todos les escribí. Les acabo de escribir hoy. Así Ok. que bueno, muy bien, jóvenes. Ha sido un placer compartir con ustedes. Que tengan una feliz noche y descansen. Igual, Una, profesor, muchas gracias. una Hasta luego. pregunta. ¿Cómo no? Diga. No se puede hacer ningún grupo de WhatsApp para estar al día. Si quieren, lo hacen entre ustedes. A mí no me gusta, ¿verdad?, tener grupo de WhatsApp con los alumnos, de verdad. Ah, ok. No suelo hacerlo, honestamente. No me gusta. Prefiero comunicarme por correo. Ah, ok, listo. La Gracias. comunicación por correo es más formal. No es tan rápida como vía WhatsApp, pero es más formal. Prefiero que sea así. Listo, profe, gracias. A ustedes, pues, feliz noche, jóvenes. Hasta luego.